No fuiste creado para jugar a ser pequeño. Fuiste encargado de tomar terreno. Pero hasta que no domines el único truco mental que te libera de la indecisión, morirás con tu poder encerrado en ti mismo. Escucha esto con la urgencia de un hombre que escapa de sus propias cadenas. Este mensaje no es inspiración, es liberación. El riesgo no es peligro, es destino. La gran tragedia del hombre no es que sea vencido por enemigos abrumadores, sino que se rinda a pequeñas voces vestidas con ropajes de sabiduría. El miedo, el más antiguo enemigo del progreso, ya no asalta las puertas del corazón con gritos y amenazas, se ha vuelto inteligente, se disfraza con ropajes de consejo. No habla con gritos violentos, sino con suaves sugerencias. Ten cuidado, dice. Sé razonable, murmura. Piénsalo bien, aconseja. Y así muchos hombres, llamados a dar forma a las montañas y moldear el destino, no caen en la guerra abierta, sino en el goteo suave y venenoso de lo que creen que es sabiduría. La mayoría de los hombres no pierden por lo que anuncia el miedo, pierden por lo que el miedo susurra bajo la máscara de la prudencia, abandonan la audacia por la seguridad, la convicción por la cautela, el destino por el retraso, confunden la llamada de la prudencia con la voz de sus facultades superiores, creen que están siendo sabios cuando en realidad se están debilitando. Si nos fijamos en la vida de los grandes constructores, no encontraremos pruebas de que se doblegaran ante tales consejos. Andrew Carnegie no solo arriesgó su fortuna, sino también su reputación cuando se atrevió a construir su imperio del acero, en una época en la que las mentes convencionales juraban que la madera y el hierro eran suficientes, en la que incluso los ingenieros de su tiempo le llamaban insensato. Él se movió. Se movió no porque el camino estuviera asegurado, sino porque la visión era clara. Carnegie no esperó a que el mundo le entendiera. Exigió que el mundo se ajustara a la certeza de su movimiento. ¿Y qué decir de Henry Ford, ese titán de la industria que desafió todas las costumbres de su época? Cuando todo el mundo se inclinaba ante la tiranía del caballo y el carruaje, Ford arriesgó su fortuna, su reputación, incluso el propio techo sobre su cabeza, para hacer nacer la cadena de montaje en movimiento y el sueño de los automóviles asequibles. No se detuvo ante el consejo de los cuidadosos, no deliberó hasta la muerte, decidió, se atrevió, lo hizo, y al hacerlo arrastró al mundo con él. La verdadera sabiduría, amigo mío, nunca se encuentra en el consejo que te ruega que retrases tu sueño. La verdadera sabiduría es la acción alineada con la visión, no la acción encadenada por el miedo. La sabiduría que solo conduce a la comodidad no es sabiduría, sino cobardía bautizada con palabras suaves. El hombre que se mueve en obediencia a su visión, a pesar de las advertencias del miedo, a pesar de los consejos de las mentes pequeñas, a pesar de los temblores de su propio corazón, ese hombre se convierte en el amo de sí mismo y de sus circunstancias. La acción enraizada en la visión purifica. La acción encendida por el propósito se expande. Debes aprender a confiar en la imagen ardiente del destino que ves dentro de tu propia mente, más que en las palabras polvorientas de aquellos que temen elevarse por sí mismos. Debes aprender a confiar en la visión más que en las voces. Cada vez que sientas la lenta y familiar atracción de la supuesta sabiduría que te dice que esperes, que recapacites, que te prepares con más cuidado, debes enfrentarte a ella con la espada de la decisión. Debes preguntarte, ¿esta voz habla para preservar mi destino o para preservar mi comodidad? Y si la respuesta es comodidad, debes cortarla sin ceremonias. La visión no espera, la visión no pide permiso, la visión no se inclina, exige movimiento, exige lealtad, exige la obediencia de un hombre dispuesto a caminar donde el miedo advierte a otros que esperen. Que quede claro, todos los hombres que han construido algo digno de recordar se movieron mientras otros esperaban. Todo imperio se fundó entre gritos de «sed razonables». Cada innovación nació con el telón de fondo de hombres cuidadosos que decían «despacio».
Todo despertar espiritual avanzaba mientras los sacerdotes de la época predicaban la prudencia. No debes buscar el aplauso por tu audacia, ni siquiera debes buscar el acuerdo. Simplemente debes moverte. Habla en voz alta esta verdad hasta que tus huesos la recuerden. Confío en la visión más que en las voces. Camino donde el miedo advierte a otros que esperen. Habrá momentos en los que la cadena de la prudencia parezca más pesada que la del fracaso. Tendrás la tentación de pensar que el sabio siempre duda, siempre recaba más opiniones, siempre espera la aprobación unánime. Pero debes recordar que los únicos hombres que alguna vez recibieron la aprobación unánime fueron aquellos que ya habían sido enterrados. El hombre vivo, el hombre que arde con el destino, siempre es puesto en duda por las multitudes. Siempre se le advierte, y casi siempre es condenado hasta que triunfa, y entonces le llaman sabio. Cuando el mundo diga, ten cuidado, tú debes responder, tengo cuidado, obedezco a mi visión. Cuando el mundo diga, sé razonable, debes responder, no hay razón más elevada que mi propósito. Cuando te digan, piénsalo, debes decir, lo pensé antes de atreverme a creer. Tu decisión debe estar tan anclada, tan arraigada en el suelo de la certeza, que ninguna tormenta de la opinión pública pueda arrancarla de raíz. No estás aquí para recibir consejos seguros. Estás aquí para recoger victorias. La fortuna de Carnegie no llegó porque temiera el ridículo. Llegó porque le dio la bienvenida. La revolución de Ford en el transporte no surgió porque calculara las probabilidades. Surgió porque rechazó las probabilidades. Debes comprender el modelo que tienes ante ti. La visión exige riesgo. El riesgo exige fe. La fe exige movimiento. Y el movimiento exige recompensa. No desprecies las voces pequeñas y cobardes que intentan frenarte. Compadécete de ellas, porque han cambiado la gloria del destino por la comodidad barata del retraso. Pero tú, que estás siendo moldeado por el fuego, debes marchar hacia adelante. Cuando tu alma grita con visión, debes responder con acción. Cuando el miedo susurre, debes responder con hechos. Cuando la sabiduría enmascarada de miedo te haga señas para que retrocedas, debes inclinarte hacia el viento y declarar con tus pasos que no te doblegarás. Hoy, ahora mismo, debes elegir. ¿Escucharás el cuidadoso consejo del miedo u obedecerás la audaz llamada de la visión? Tu futuro depende de la voz que escuches. Deja que esa voz sea la tuya, la voz de la fe, la voz de la acción, la voz del destino declarado en movimiento. Decláralo ahora y a diario. Confío en la visión por encima de las voces. Camino donde el miedo advierte a otros que esperen. No son palabras vacías. Son el martillo y el cincel con los que esculpirás tu futuro a partir de la piedra de la oportunidad. Pronúncialas cuando te levantes. Dilas cuando dudes. Dilas cuando otros te adviertan que des marcha atrás. Al final, la historia no recuerda a los precavidos, sino a los valientes. La mayor mentira que jamás se ha susurrado al oído del hombre es que debe ser aprobado antes de poder construir, que debe ser elegido por otros antes de poder elegirse a sí mismo, que primero debe coleccionar sellos de permiso antes de poder poner la mano en su propio destino. Pero yo te digo ahora que, si estás vivo, ya estás cualificado. Tu propia respiración es la prueba de tu nombramiento. No respiras porque el mundo te autorizó a hacerlo. Respiras porque la inteligencia infinita que gobierna toda la vida puso un propósito dentro de ti y dijo, ve. Y sin embargo, ¿cuántos hombres se mueven a lo largo de sus días esperando permiso para empezar, permiso para atreverse, permiso para avanzar? Esperan a que alguna voz exterior los declare preparados, cuando todo el tiempo la única voz que importaba ya ha hablado en el silencioso tamborileo de su existencia. El simple hecho de que respires significa que has sido llamado. El momento en que despertaste a la conciencia fue el momento en que se firmó tu permiso. No necesitas esperar la aprobación de ningún hombre o consejo, de ninguna institución o autoridad.
Solo tienes que despertar a la verdad de que la vida misma ya te ha concedido el derecho a construir, a crear, a avanzar. No recibirás ninguna autorización adicional. El universo ya ha respondido a tu petición con tu propia existencia. Esperar ahora una confirmación externa es negar la sagrada confianza depositada en ti. Mira el ejemplo de Thomas Edison, cuya vida brilla como testimonio de esta verdad. ¿Esperó Edison a que le dieran permiso para experimentar? ¿Pidió la aprobación del público antes de atreverse a desafiar a la oscuridad? No, actuó sin disculparse. Se movió sin título, sin apoyo generalizado, sin siquiera la seguridad del éxito. Se arriesgaba hasta hacer el ridículo con cada invento. Los periódicos se burlaban, sus vecinos se reían, los eruditos dudaban. Pero Edison comprendió lo que muy pocos comprenden. Su misión no estaba escrita por la mano de la sociedad, sino por la mano del propio propósito. Cada bocanada de aire que respiraba era una reafirmación de que estaba destinado a construir, a atreverse, a descubrir los tesoros ocultos en la persistencia. Fracasó miles de veces y, sin embargo, ni una sola vez llegó a la conclusión de que sus fracasos le descalificaban. Siguió adelante porque su permiso no estaba ligado al aplauso público, sino al latido de su corazón. Debes dejar de esperar pruebas de que eres digno. La prueba no es un requisito previo, es un subproducto de la obediencia al propósito. El hombre que espera a que el mundo le declare preparado, morirá con sus sueños aún sellados en silencio. El hombre que se mueve porque tiene aliento descubrirá que el propio acto de moverse atrae a su camino los aliados, recursos y oportunidades necesarios. La vida responde al hombre que actúa, no al que espera. Entiende esto, tu misión, esa llamada que te conmueve cuando todo lo demás está en silencio, no fue escrita en un pergamino, ni declarada por manos humanas, sino inscrita en lo más profundo de tu espíritu, por la misma fuerza que esculpió montañas y encendió estrellas. No necesitas más señales. Tu aliento es tu encargo, tu deseo es tu instrucción, tu decisión de moverte es tu lealtad al propósito que te convocó a la existencia. Dígase cada día: soy el tipo de persona que no espera permiso para actuar. Dilo en voz alta, no como una esperanza, sino como un decreto. Que tu propio tono sea el sonido de la obediencia al destino. Di: soy el tipo de persona que entiende que la respiración es la prueba del propósito. Di: soy el tipo de persona que se mueve sin necesitar aprobación. Di: soy el tipo de persona que convierte el deseo en hechos sin vacilar. Di: soy el tipo de persona que confía en que mi vida es prueba suficiente de que estoy llamado a construir. Cuando la duda intenta encadenarte a la quietud, cuando las voces cautelosas que te rodean gritan, espera un poco más, reúne más pruebas, pruébate a ti mismo primero. Debes responder con la acción. Debes levantarte de la silla, coger tus herramientas y trabajar como si todo el cielo te observara y aplaudiera. Porque así es. Las fuerzas invisibles de la vida aclaman al hombre que se atreve a actuar desde su propio aliento y no desde los temblorosos permisos de los demás. Hay una riqueza reservada a los que se mueven antes de que el mundo se ponga de acuerdo. Cada imperio fue primero una decisión silenciosa tomada sin aplausos. Cada monumento fue primero un boceto dibujado sin garantía. Cada nombre grabado ahora en mármol fue pronunciado una vez por un hombre que creyó cuando nadie más lo hacía. ¿Cree usted que Ford, cuando construyó sus primeros automóviles traqueteantes, esperó el visto bueno de la sociedad educada? ¿Creen que Carnegie esperó la bendición de los doctos profesores antes de apilar los cimientos de su imperio del acero? Numbers se movieron porque el aliento estaba en ellos y la visión estaba ante ellos. Comprendieron la matemática sagrada del destino. Aliento más creencia más audacia es igual a la manifestación de la grandeza.
En este día, en esta hora, debes tomar la decisión de divorciarte de la necesidad de permiso. Debes despojarte del pesado manto de la duda que otros han puesto sobre tus hombros. Debes arrancártelo con la fiereza de un hombre que reclama su legítima corona. A partir de este momento, no estás buscando validación. Estás caminando por vocación. No estás pidiendo favor. Te estás moviendo como el favorecido. No estás preguntando si puedes construir. Estás construyendo. Párate frente al espejo cada mañana y recuérdate a ti mismo: mi aliento es mi prueba, mi existencia es mi prueba, mi deseo es mi declaración. No espero la confirmación del mundo, me confirmo con la acción. Que estas palabras no solo salgan de tus labios, sino que ardan en tu alma. Y recuerda esto: el mundo no recuerda a los hombres que esperaron. Recuerda a los hombres que se movieron mientras el mundo seguía durmiendo. Honra a los hombres que se atrevieron cuando la multitud aún dudaba. Celebra a los constructores, no a los mendigos. No naciste para mendigar oportunidades. Naciste para crearlas. Ahora muévete. Muévete con la energía de un hombre ya nombrado. Muévete con la certeza de un hombre ya coronado. Muévete con el fuego de un hombre que sabe que no se le dará más permiso porque no lo necesita. Estás cualificado. Estás llamado. Te manda el aliento que llevas para construir el destino que ves. No pierdas más tiempo a las puertas de la aprobación. Avanza a toda velocidad, armado con nada más que tu propio espíritu vivo y la visión que no te dejará dormir. Porque si te mueves ahora, el mundo te alcanzará. Si construyes ahora, el mundo te admirará. Si te atreves ahora, el mundo señalará un día tu nombre y dirá: hubo un hombre que se movió cuando otros esperaban, que se atrevió cuando otros dudaban, que construyó porque respiraba y porque respiraba se hizo inolvidable. Ningún hombre tropieza en la grandeza como un borracho tropieza en una zanja. Ningún hombre llega a la dominación a la deriva. El hombre que se eleva para comandar su mundo no lo hace por accidente. Asalta las puertas de su futuro con la audacia de quien sabe que ha sido enviado. Debes comprender que el riesgo no es rebelión contra la prudencia, sino obediencia a la voz del destino que susurra más fuerte que el miedo. Todos los hombres poderosos cuyo nombre conoces, cuyas hazañas admiras, comprendieron esta verdad sagrada. Las puertas que conducen a la grandeza están custodiadas por el riesgo. No se abren a los indecisos, a los tímidos, ni a los demasiado razonables. Solo oscilan para el hombre que se atreve a arriesgar su orgullo, su comodidad, su fortuna e incluso su posición a los ojos del mundo, en obediencia a una visión más grande que él mismo. Consideremos la historia de Edwin C. Barnes. Cuando declaró por primera vez su intención de convertirse en socio comercial de Thomas Edison, Barnes no era rico, ni tenía buenos contactos. No tenía la llave de oro de su reputación para abrir las puertas por las que deseaba entrar, pero lo que tenía valía más que cualquier moneda. Tenía una decisión sellada por el riesgo. Barnes arriesgó todo lo que tenía para ponerse en la órbita de Edison. Dejó atrás el cómodo estancamiento de su vida ordinaria y viajó con poco más que su creencia y su aliento. No llegó al despacho de Edison vistiendo la toga del éxito, pero llevaba dentro la certeza de que algún día estaría al lado del gran inventor como un igual, no como un sirviente. Se arriesgó a la humillación de que se rieran de él. Se arriesgó al cansancio del trabajo servil, mientras su sueño se cocinaba a fuego lento sin ser visto. Se arriesgó a la agonía silenciosa de ser subestimado por aquellos que aún no podían ver lo que él ya había decidido. El riesgo no es un lujo reservado a unos pocos aventureros. Es una exigencia sagrada impuesta a todo hombre que se atreva a construir una vida que resuene más allá de sus años mortales. El riesgo no es una apuesta, porque no se emprende con una esperanza ciega, sino que es la obediencia a una llamada tan fuerte, tan persistente, que no deja alternativa.
Debes dejar de pensar en el riesgo como algo opcional, algo que debe sopesarse frente a la conveniencia o la comodidad. El riesgo es la puerta sagrada a tu dominio y no exige una parte de ti, sino todo de ti. Un hombre que se sumerge en las aguas de su futuro nunca conocerá el regocijo de la conquista. Solo el hombre que se zambulle con los dos pies, quemando el puente tras de sí, encontrará la fuerza para nadar contra la corriente de lo ordinario. El riesgo es una declaración de fe. Cuando arriesgas, le estás diciendo a la vida misma: confío en la visión depositada en mí más que en la seguridad de esta orilla presente. Cada paso adelante sin la certeza del aplauso es un acto sagrado. Cada inversión de tiempo, de energía, de tesoro en un sueño aún no visto por los demás es un sacrificio en el altar del propósito. Y oídme bien, el hombre que arriesga y fracasa está más cerca de la grandeza que el que se protege y se gana la aprobación de la multitud. El primero ha entrado en la arena y ha sangrado por su sueño. El segundo permanece en las gradas intacto, sin probar, desconocido. Dite a ti mismo cada mañana: honro mi tarea con audacia. Deja que esas palabras se instalen no solo en tus oídos, sino también en tus huesos. Di en voz alta con convicción: cada riesgo que asumo es un sacrificio de fe. Dilo hasta que tus propias células se lo crean. Háblalo hasta que la vacilación se sienta ajena a tu espíritu. El mundo pertenece a quienes están dispuestos a arriesgar su futuro por lo que aún no pueden ver, pero saben que debe ser. No basta con querer, no basta con planificar, no basta con prepararse, hay que arriesgarse. Debes moverte cuando el camino aún es oscuro, cuando los aplausos aún son silenciosos, cuando el resultado aún es incierto. Debes dejar de tratar el riesgo como el enemigo y reconocerlo como el camino señalado. El hombre que rehúye el riesgo descubrirá que la vida se aleja de él. El hombre que abraza el riesgo con honor y gratitud descubrirá que la vida, aunque lenta al principio, empieza a desplegarse ante él de formas que no podría haber previsto. La grandeza no florece en campos seguros, florece en la tierra regada por el sacrificio, fertilizada por el coraje y calentada por el fuego de la acción implacable. La decisión que debe tomar es simple en su esencia, pero difícil en su ejecución. ¿Adorará la seguridad u obedecerá al destino? Cada día que retrasas tus pasos audaces en favor de una comodidad calculada, retrasas la coronación que te espera al otro lado. La corona no se colocará sobre la cabeza del hombre que planeó arriesgarse algún día. Adornará la cabeza del hombre que arriesgó hoy. No confundas la imprudencia con el riesgo sagrado. La imprudencia es un movimiento sin visión. El riesgo sagrado es el movimiento con una visión tan fuerte que incluso el miedo debe doblegarse ante ella. El hombre que arriesga tontamente pierde tanto el propósito como la provisión. Pero el hombre que se arriesga en consonancia con su objetivo principal definido, no solo recibe fuerza, sino también apoyo de fuentes invisibles. Barnes no tuvo éxito de inmediato. No ganó la asociación de Edison después de un solo movimiento audaz. Barrió pisos, hizo recados, soportó la risa silenciosa de otros que solo veían su posición actual, no su corona interior. Pero como arriesgó su orgullo una vez para aprovechar la oportunidad, ya había decidido que ninguna tarea temporal le desbancaría de su trono definitivo. El riesgo, seguido de una acción implacable, es el martillo que da forma a los imperios. Ahora debes decidir. Saldrás del cómodo círculo de espectadores para adentrarte en el peligroso pero prometedor centro de la arena. ¿Arriesgarás tus pequeñas comodidades para conseguir tu gran vocación? ¿Arriesgarás tu reputación temporal para ganar tu renombre eterno? Las respuestas no deben pronunciarse solo con los labios, deben gritarse con los actos. Sabrás que has respondido correctamente cuando sientas el familiar escalofrío de la incertidumbre, seguido inmediatamente por la marcha hacia delante de tus pies.
A partir de este momento debes considerar el riesgo no como algo que hay que evitar, sino como la prueba sagrada de que estás recorriendo el camino que te ha sido señalado. Cuando sientas que el riesgo te aprieta el pecho, no retrocedas, avanza. Cuando sientas que el miedo susurra sus suaves cadenas en torno a tus sueños, rómpelas con el grito de tu decisión. Declárate audazmente a ti mismo y a la vida misma. Honro mi misión con audacia. Cada riesgo que asumo es un sacrificio de fe. El riesgo no es enemigo de los fieles, es su campo de pruebas. Es el lugar donde los pequeños huyen y los grandes forjan su legado. Entiéndelo bien. La comodidad es un ataúd forrado de terciopelo. El riesgo es el camino pavimentado con fuego. No serán muchos los que lo recorran, pero los que lo hacen dejan huellas que nunca se borran. Ahora sigue adelante, no porque tengas garantizados los aplausos, sino porque tienes garantizada la oportunidad de convertirte en el hombre que siempre estuviste destinado a ser. El riesgo no es el enemigo, el riesgo es la invitación, y tu aceptación de esa invitación determinará la historia que se cuente de ti cuando se cierren los libros y se asiente el polvo de tus días. El único riesgo verdadero, amigo mío, es vivir una vida tan segura, tan cauta, tan tímida, que dejes este mundo sin cambios ni recuerdos. El hombre que se atreve a actuar con valentía siempre recibe primero la burla de los pequeños. El mundo no aplaude inmediatamente al que se sale de la línea. Se burla, se mofa, señala con el dedo desde los seguros confines de la multitud. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que el hombre al que primero se llama imprudente, insensato, arrogante y delirante, es a menudo el mismo hombre cuya estatua se erige más tarde en la plaza del pueblo. Cada figura importante que ha marcado el curso de la civilización, cada rey, cada constructor, cada inventor, no fue recibida primero con vítores, sino con risitas. Es la ley natural del progreso. Los audaces son ridiculizados antes de ser venerados. No hay que temer la risa de la multitud, hay que esperarla. Deben acogerlas como confirmación de que han salido de la sofocante tienda de la seguridad y han entrado en los campos de batalla donde se crean los legados. Pensemos en la vida de Theodore Roosevelt. Hombre de acción, hombre de decisiones atronadoras, Roosevelt fue en sus primeros años tachado de impetuoso, de insensato, de chico ruidoso que jugaba a ser serio. Sus críticos susurraban que carecía de la serenidad propia de un hombre de Estado, que su vigorosa energía acabaría con él. Pero Roosevelt no les pidió permiso. Siguió adelante, forjando su vida con la audacia de un hombre que sabía que las almas tímidas no tienen cabida en las crónicas de la grandeza. Hoy, su nombre está esculpido entre los inmortales. No porque se doblegara ante las críticas de su tiempo, sino porque las superó. Los que primero se burlaron de él, después se inclinaron ante su memoria. Así será contigo. Debes entrenarte para ver las críticas no como un motivo de preocupación, sino como una señal de que estás avanzando más allá del alcance de la media. Cuando te llamen imprudente, escucha en su lugar el sonido de las cadenas que se rompen. Cuando te llamen tonto, escucha la confirmación de que te has atrevido a pisar caminos que ellos mismos temían pisar. Espere las críticas, prepárate para ellas, alégrate de ellas. Cuanto más fuerte sea su desaprobación, más segura será la prueba de que no estás construyendo tu vida según los planos baratos que te entrega el mundo. Te estás basando en un conjunto de planes más profundos y elevados, los que tu Creador grabó en las paredes de tu propio espíritu. El hombre que se doblega al oír las críticas nunca se levantará. Se pasará el día ajustando su corona a las opiniones de los demás y, al hacerlo, nunca la llevará como es debido. Pero el hombre que se mueve con seguridad, que abraza la crítica como una confirmación de su divergencia de la mediocridad, descubrirá que, con el tiempo, las mismas bocas que se burlaban murmurarán admiración. Entiéndelo bien,
El mundo critica pronto y obedece después. Tu trabajo no es convencerles. Tu trabajo es seguir avanzando hasta que tu realidad sea innegable. Debes decirte a ti mismo una y otra vez: soy el tipo de persona que se nutre de ser incomprendida por las mentes pequeñas. Dilo con la misma convicción con la que un rey habla a su corte. Di: soy el tipo de persona que espera que surja la duda cuando se acerca el destino. Declara: soy el tipo de persona que da la bienvenida a la crítica como el sonido de las cadenas rompiéndose detrás de mí. Recuérdate a ti mismo: soy el tipo de persona que no ve la risa como un arma, sino como un himno de mi ascenso. Proclama: soy el tipo de persona que avanza más rápido cuando las voces de los tímidos se hacen más fuertes. Habla hasta el tuétano de tu ser. Soy el tipo de persona que entiende que el principio de la grandeza es el final de la aprobación pública. Soy el tipo de persona que saca fuerzas de la resistencia. Soy el tipo de persona a la que la incredulidad alimenta, no asusta. Soy el tipo de persona que trata el ridículo como una prueba del camino correcto. Soy el tipo de persona que prefiere que se burlen de ella por levantarse a que la alaben por quedarse quieta. Deja que estas afirmaciones sean tu escudo cuando lluevan las flechas de la opinión. No te equivoques. No hay camino hacia la audacia que no pase por el valle de la incomprensión. Te interpretarán mal, te juzgarán mal, te etiquetarán mal, pero no es tu carga corregir cada voz que te malinterpreta. Es tu deber seguir construyendo, para seguir moviéndote, para seguir manteniéndote en pie aunque el suelo tiemble bajo tus pies. Los que hoy te critican lo hacen porque les recuerdas lo que podrían haber llegado a ser si se hubieran atrevido. Te llaman tonto porque tu movimiento denuncia su estancamiento. Se ríen porque tu valentía desenmascara su cobardía. No suavices tu paso para igualar sus pasos temblorosos. No apagues tu voz para mezclarte con su coro de cautela. No ralentices tu ascenso para hacer tu ambición más agradable a sus corazones encogidos. Muévete con valentía, habla con valentía, construye con valentía. Tu futuro no depende de su aprobación, sino de tu persistencia. La cosecha que buscas no será recogida por la mano que vacila, la recogerá la mano que se mueve, que arriesga, que se atreve mientras otros debaten. El hombre audaz no necesita responder a todas las críticas. Su trabajo responde por él, su persistencia responde, sus resultados responden. Y cuando el mundo, cansado de su propia deriva, alce por fin la mirada en busca de ejemplos de valor, te encontrará ya en la cima. No recordarán los nombres de los que se rieron, recordarán el nombre del hombre que soportó la risa y siguió subiendo. Por tanto, acojan las críticas, espere las burlas, anticipa los susurros, deja que den energía a tu paso, no que lo ralenticen, deja que reafirmen tu voz, no que la suavicen, deja que hagan de tu voluntad una espada más afilada y fuerte. Porque el mundo puede resistirse a los audaces al principio, pero no puede resistirse para siempre. El mundo se inclina, con el tiempo, ante el hombre que se niega a arrodillarse. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe elegir a su verdadero maestro, la voz de su vocación o el coro de la opinión pública. La mayoría de los hombres, débiles de espíritu y ebrios de la necesidad de aprobación, eligen lo segundo. No se inclinan ante lo eterno, sino ante lo pasajero. Entregan sus almas en el altar de la reputación, ofreciendo sus días y sus fuerzas a los vientos siempre cambiantes del favor humano. Pero entiende esto: ningún hombre se ha elevado jamás a las alturas del destino mientras seguía arrodillado ante el ídolo de la reputación. Un hombre gobernado por la reputación es un hombre poseído por cada lengua que pronuncia su nombre. Se rige por el miedo, no por la visión. Recorta su sueño para que quepa en las pequeñas mentes de sus críticos. Embota su grandeza para que no ofenda al vulgo. Y al hacerlo, muere lentamente, desapercibido para la historia,
sin que su legado lo reclame. Mira el ejemplo de Abraham Lincoln. Su vida fue un horno de humillación pública antes de convertirse en un faro de triunfo. En los primeros días, Lincoln fue tachado de torpe, ridiculizado como un simplón, descartado como un abogado rural con delirios más allá de su posición. Sus discursos fueron atacados, su aspecto ridiculizado, cada uno de sus movimientos escudriñado y menospreciado por hombres que nunca se habían atrevido a la mitad. Pero Lincoln no se doblegó. No alteró su misión para perseguir el aplauso de sus contemporáneos. Soportó las burlas, soportó la vergüenza y permitió que las voces burlonas agudizaran su determinación en lugar de destrozarla. Fue precisamente porque no se dejó llevar por la reputación por lo que el destino le consideró digno de comandar el destino de una nación. Si hubiera querido ganarse el favor de todos, no habría ganado nada. Debes entenderlo claramente. Si la reputación te gobierna, el destino no puede confiar en ti. El futuro no entrega sus tesoros al hombre que se mece con cada brisa de opinión. El futuro exige lealtad, firmeza, un espíritu unido a un propósito e inmune a las seducciones del favor público. Si quieres contarte entre los constructores del legado, debes sacrificar a diario el ídolo de la reputación. Debes entrenarte para oír los aplausos y las críticas de los hombres como ecos de un valle lejano, sin sentido, fugaces, incapaces de tocar la cumbre a la que te diriges. ¿Y cómo te entrenarás en este desafío? Mediante actos cotidianos de rebelión contra la tiranía de la imagen. Debes practicar el arte de ser incomprendido sin dar explicaciones. Debes decir la verdad incluso cuando sería más fácil suavizar tus palabras. Debes avanzar cuando sería más cómodo quedarte y justificarte. Cada día debes cometer al menos un acto que arriesgue la incomprensión, un acto que pueda invitar al juicio, un acto que sitúe la obediencia a tu vocación por encima de la aprobación de los hombres. Solo mediante esta práctica repetida, las cadenas de la reputación perderán su garra. Un hombre esclavo de la reputación siempre dudará. Siempre calculará cómo se percibirán sus acciones antes de considerar si son correctas. Retrasará las decisiones necesarias porque teme que puedan ser criticadas. Doblegará sus convicciones para adaptarse al molde del momento, y al hacerlo traicionará la chispa que lleva dentro y que estaba destinada a encender el fuego de las generaciones venideras. Pero el hombre que destruye el ídolo de la reputación actúa con rapidez, habla con valentía y actúa con independencia. Se convierte en un peligro para las fuerzas de la mediocridad porque no se le puede sobornar con halagos ni acallar con el ridículo. Debes decírtelo a ti mismo cada día. No estoy aquí para que me entiendan. Estoy aquí para cumplir mi misión. No estoy aquí para ganar aprobación. Estoy aquí para ganar la batalla que me ha sido asignada por mi propia visión. Mi valor no aumenta ni disminuye con la opinión de los hombres. Es fijo, eterno, establecido por el mismo aliento que me hizo nacer. No lustro mi alma por el aplauso de extraños. No edito mi destino para adaptarlo a las preferencias de las masas. Camino hacia donde me ordena el fuego de mi interior, aunque tenga que hacerlo solo. Recuerde esto. Cuando Lincoln se enfrentó a una nación dividida, no fue la aprobación sonriente de sus pares lo que fortaleció su espíritu. Fue la convicción de que tenía razón, aunque todo el mundo dijera que estaba equivocado. Debes llevar esa misma convicción a cada habitación en la que entres, a cada decisión que tomes, a cada paso que des. No estás construyendo una vida para caer bien. Estás construyendo una vida para ser legendario. Y las leyendas suelen ser odiadas antes de ser honradas. No encojas el paso para adaptarte a la comodidad de la multitud. No pidas perdón por tu tarea porque ofenda a los tímidos. No pidas permiso al mundo para elevarte. Decláralo, vívelo, muévete como si la historia te estuviera observando, no los críticos ni los escépticos, sino la mano invisible del destino que espera a ver si eres digno de figurar en sus pergaminos. Habrá momentos en los que el peso de la desaprobación le parezca insoportable.
en los que el silencio de las amistades perdidas y el ruido de la incomprensión pública le tiente a abandonar su rumbo. Mantente firme, sabe que estás más cerca que nunca de la corona que no se marchita, de la victoria que no requiere validación. En el momento en que decides que la reputación es un Dios menor y que el destino es el único verdadero, te vuelves inquebrantable, te vuelves inamovible, te vuelves inevitable. Cada día debes realizar actos que ofendan al ídolo de la reputación y honren la llama de tu visión. Di la verdad cuando sea costosa. Avanza cuando invite al juicio. Asume el riesgo que otros rehúyen. Sonríe cuando te malinterpreten. Construye cuando se burlen de ti. Persiste cuando te olviden. Estas son las piedras con las que el destino construye sus monumentos. Así que hoy, decláralo en voz alta. No rindo culto a la reputación. No pido permiso. No mido mi valor por los aplausos. No me doblego para ganar favores. Me muevo por visión, no por votos. Camino por la fe, no por la fama. Me rijo por el propósito, no por la popularidad. Destruyo a diario el ídolo de la reputación y en su lugar construyo un altar al destino. El mundo no tiene poder sobre un hombre que se niega a arrodillarse. Ni el insulto ni la alabanza pueden desviarle de su curso. Se convierte en un río esculpido por antiguos designios, que atraviesa por igual la roca y la montaña, avanzando con una fuerza imparable hacia el mar de su destino. Sé ese hombre, libérate, levántate. El hombre que espera las condiciones perfectas se encontrará esperando toda la eternidad. Se sentará con sus sueños plegados en el rincón polvoriento de su alma, ensayando sin cesar las razones por las que hoy no es el día. Llamará sabiduría a su vacilación, estrategia a su miedo, paciencia a su retraso. Pero entiendan esto, esperar el momento perfecto no es prudencia, es cobardía espiritual vestida con un lenguaje noble. Ningún gran hombre, ningún constructor de imperios, ningún creador de legados comenzó cuando las condiciones eran perfectas. Comenzaron en medio de la incertidumbre. Comenzaron con manos temblorosas y planes inacabados. Empezaron porque sabían que la espera pudre y el movimiento refina. Fíjate bien en los constructores que admiras. No esperaron a que todos los semáforos estuvieran en verde para salir de su casa. No se quedaron de brazos cruzados hasta eliminar todos los obstáculos. Empezaron con una visión en la mente y determinación en el corazón. Comprendieron que el momento perfecto no se encuentra, se forja. Henry Ford no esperó a que sus diseños fueran perfectos para construir el primer automóvil. Sus primeras creaciones traqueteaban, chisporroteaban, se rompían y se burlaban de la idea en la que creía. Pero construyó, se movió, hizo ajustes. Y como actuó, el camino quedó allanado para las generaciones venideras. Si Ford hubiera esperado hasta pulir todas las piezas, no habría Ford que recordar. Debes lanzarte con la versión 1 y perfeccionarla con la versión 2. Empieza con lo que tienes, donde estás, con la poca comprensión que puedes reunir hoy. El movimiento es el gran purificador de la visión. Cada paso adelante agudiza lo que la vacilación solo difumina. La acción es el martillo que da forma al hierro de tu ambición para convertirlo en la espada de tus logros. Por toscos, incompletos e inciertos que sean tus primeros esfuerzos, son infinitamente mayores que los planes impecables que nunca respiran vida. La acción genera claridad. De la acción nace el impulso. La acción, no la perfección, es el camino hacia la maestría. Debes disciplinarte para elegir la imperfección viva en lugar de la fantasía perfecta. Cada mañana pregúntate, ¿qué puedo construir hoy, aunque sea pobremente, en lugar de soñar mañana con más lustre? Rechaza la tentación de pensar en ti mismo hasta la quietud. Ponte en movimiento. Escribe la frase imperfecta. Forja el prototipo desordenado. Di las palabras que tropiezan. Lanza el plan burdo. Y en ese movimiento,
descubrirás que las semillas de la grandeza nunca se plantaron en la certeza, sino en el rico suelo de los comienzos audaces. Los logros tienen un ritmo y late al son de pasos decididos, sin vacilaciones, sin dudas, sin esperar a que se alineen todas las estrellas. Imagina a un artesano dando forma a una estatua. No se queda mirando el bloque de mármol esperando un golpe perfecto. Golpea y golpea de nuevo. Cada golpe revela más de la obra maestra oculta. Tú también debes atacar. Golpea tu sueño con las herramientas que tienes, con el conocimiento que posees, con la fe que llevas. No estás esculpiendo la perfección, estás descubriendo el destino. Y el destino favorece al hombre que se mueve antes del aplauso, antes de la certeza, antes de la aprobación del mundo. Habrá tropiezos, habrá pasos en falso, habrá momentos en los que el suelo parezca inestable y los resultados escasos. Pero no son fracasos, son confirmaciones de que estás vivo, de que te estás moviendo, de que te estás convirtiendo. Un hombre que nunca tropieza es un hombre que nunca camina. Un hombre que nunca vacila es un hombre que nunca se atrevió a subir. Lleva tus imperfecciones como una armadura, no como una vergüenza. No son los signos de tu debilidad, son las cicatrices de tu ascenso. Di en voz alta hoy y todos los días, elijo el movimiento antes que la perfección. Elijo la acción en lugar del aplauso. Elijo construir con ladrillos rotos en lugar de soñar con palacios de mármol que nunca se levantan. Doy pasos imperfectos, pero los doy. Y cada paso me refina en el hombre que nací para ser. La demora no tiene cabida en mi mente. La vacilación no tiene sitio en mi mesa. Soy un constructor, no un mendigo. Soy un impulsor, no un camarero. No espero a que me den permiso para actuar. Declaro con hechos que ya he empezado. Verás que el mundo no abre sus puertas al hombre que planea para siempre. Se abre al hombre que las golpea con pasos implacables, por imperfectos que sean. Honra al hombre que forja su vida no en la fantasía, sino en la búsqueda imperfecta, gloriosa y llena de cicatrices de su visión. Y tú también debes hacerlo. El destino de un hombre no se construye en silencio. Se forja, se esculpe y se convoca con la audacia de su palabra. Compréndelo, el mundo en el que vives no se inclina hacia el hombre que susurra sus esperanzas, sino hacia el que declara sus intenciones con toda la fuerza de su espíritu. Antes de que aparezcan las pruebas, antes de que la multitud crea, antes de que se vislumbre el más mínimo eco de éxito, el hombre de destino debe atreverse a hablar. Declarar es sembrar lo invisible. Hablar en voz alta de tu visión no es mera jactancia, es construcción en movimiento, es la fe dada forma, es el martillo golpeando la piedra invisible de la que se tallará la realidad. Demasiados hombres se sientan en habitaciones silenciosas, esperando a que les den permiso para creer en su propio futuro. Se dicen a sí mismos que hablarán con valentía cuando tengan pruebas, cuando el mundo aplauda, cuando lleguen los primeros signos de victoria. Pero han invertido el orden de la creación. No es la prueba la que produce la proclamación. Es la proclamación la que produce la prueba. El subconsciente no responde a las pruebas, sino a la repetición. No pregunta, ¿lo ha conseguido? Se pregunta, ¿cuál es la canción que canta a diario? Y con el tiempo ordena la realidad para que coincida con la melodía más repetida. Pensemos en la historia de Andrew Carnegie. Antes de que el acero doblegara el mundo a sus órdenes, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de industria y poderío, hablaba de su imperio como si ya estuviera forjado. En las humildes oficinas donde los planes eran meros esbozos y las fortunas sueños lejanos, Carnegie hablaba con la convicción de un hombre ya coronado. No susurraba posibilidades, declaraba certezas. Sus alardes, para el oído inexperto, sonaban a tontería, pero para la mente de Carnegie no eran alardes, eran planos. Cada palabra pronunciada en voz alta era una piedra en el camino hacia el dominio.
Debes seguir la misma ley. Debes convertirte en un maestro de las declaraciones matutinas y vespertinas. Al salir el sol, antes de que las dudas del día tengan tiempo de reunirse, debes ponerte de pie, mirarte a los ojos y decir en voz alta el hombre en el que te estás convirtiendo. No debes pedirlo educadamente, debes declarar con firmeza: soy el constructor de imperios, soy el arquitecto del destino, soy el administrador de la riqueza, la influencia y el poder al servicio de la nobleza. Tu voz no debe temblar, tu mirada no debe desviarse. Háblalo con la fuerza que doblaría montañas si las montañas pudieran oír. Y de nuevo por la noche, antes de que el sueño te lleve al reino de los sueños, debes declarar una vez más: habla a tu subconsciente como lo haría un general a su ejército, con claridad, con convicción, con mando. Dile lo que estás construyendo, dile a dónde vas, dile quién eres ya, no en quién estás intentando convertirte. Porque cuando la mente escucha la misma voz, el mismo tono, la misma certeza día tras día, empieza a poner todas las fuerzas internas al servicio de esa orden. Se ven oportunidades donde antes solo había obstáculos. Surge la fuerza donde antes solo había vacilación. El espíritu se fortalece para la batalla porque cree que ya ha ganado. Debes declararlo hasta que lo domines. No una vez, no durante una semana, sino a diario, hasta que la vibración de tu voz reescriba las fibras de tu ser. Habrá días en los que te sientas como un mentiroso, días en los que el mundo exterior se burle de la audacia de tu decreto interior, días en los que la brecha entre lo que dices y lo que ves se abre ante ti como un cañón. Esos son los días sagrados, esos son los campos de pruebas. En esos días, tus declaraciones importan más que en cualquier día de tranquilidad, porque la fe no se demuestra cuando el camino está despejado, se demuestra cuando la niebla es espesa y el sendero invisible. Habla más alto en la niebla, declara con más firmeza en el silencio, proclama con mayor ferocidad cuando todo parece incierto, porque el subconsciente, como un siervo leal, no necesita entender el tiempo, solo necesita oír la orden. Y obedecerás si eres lo bastante coherente, lo bastante persistente, lo bastante fiel como para dar la misma orden sin inmutarte. No busques señales en el mundo antes de hablar. El mundo es lento, el espíritu es rápido. Lo que declares hoy configurará el paisaje de mañana. Tus palabras no son un aliento perdido, son los arquitectos de puentes invisibles, los planos de futuros que aún están por llegar. Todos los grandes constructores expresaron su visión mucho antes de que los ladrillos surgieran de la tierra. Cada conquistador marchó al son de una música que solo él podía oír. Todos los nombres que hoy figuran en los libros de historia hicieron temblar el aire con audaces declaraciones antes de ganar una sola batalla. Por tanto, debes convertirte en un hombre de voz, un hombre que habla no porque busque el aplauso, sino porque impone su propia certeza. Habla cuando te levantes, habla cuando caigas, habla cuando estés rodeado de escépticos, habla cuando estés solo en la oscuridad, habla hasta que tu voz ya no suene extraña a tu espíritu, habla hasta que tu declaración sea el único idioma que conozcas. Dilo en voz alta incluso ahora. Lo declaro hasta dominarlo. Mis palabras son la espada que esculpe mi camino. Mi voz es el cincel que esculpe mi destino. No espero a que me den la victoria. La declaro y, al declararla, la reclamo. Cada vez que hablo, escribo otro capítulo de mi devenir. Cada palabra es una piedra colocada firmemente en los cimientos de mi trono. Ya no guardo silencio, ya no dudo, ya no espero. Hablo, me muevo, conquisto. Entiéndase esto como una ley más grande que la piedra, más grande que el viento, más grande incluso que el tiempo. La vida de un hombre se inclina inevitablemente hacia las palabras que pronuncia más a menudo. Si dice derrota, la derrota le saluda. Si habla vacilación, la vacilación lo ata. Pero si habla victoria, si habla dominio, si habla con la audacia del coronado antes de que la corona sea visible,
entonces la vida misma se convierte en su campo de conquista. Hablad, pues, y no ceséis. Habla hasta que las montañas se muevan. Habla hasta que los ríos se muevan. Habla hasta que el mundo no tenga más remedio que reconocer al gobernante que primero gobernó su propia lengua. Fuerza en un solo hombre cuya mente está fija, cuyo corazón arde con propósito, cuyos pies marchan con determinación. Pero hay un poder más allá de la fuerza, un poder que se multiplica y se encuentra cuando dos o más hombres así se unen bajo una visión común. Solos podéis llevar una antorcha, juntos os convertís en un fuego que ningún viento puede apagar. Debes entender esto si quieres construir algo que perdure más allá de tu propio aliento. Las alianzas hacen que la audacia sea imparable. No es debilidad buscar una alianza, es sabiduría, es estrategia, es obediencia a una ley más antigua que los imperios y más fuerte que la piedra. El principio del que hablo es el que he denominado la mente maestra. Es la mezcla invisible de dos o más mentes, comprometidas en armonía con un objetivo principal definido. Esta alianza no es una amistad casual, no es una ociosa compañía de conveniencia. Es una unión deliberada de espíritus, un pacto sagrado de visión. Cuando se forma una verdadera mente maestra, los límites de cada hombre desaparecen y surge una nueva mente, una tercera mente más grande, capaz de hazañas que ningún hombre podría lograr por sí solo. El riesgo, cuando lo asume uno solo, puede parecer pesado, incluso insoportable. Pero cuando es asumido por muchos que se mueven de forma concertada, se convierte en un impulso, un río caudaloso que despeja con facilidad las rocas de la duda y el miedo. Pensemos en Andrew Carnegie. Su imperio del acero no se construyó solo con sus manos, ni siquiera solo con la fuerza de su nombre. Se construyó mediante alianzas con hombres como Charles Schwab, hombres que no se limitaban a seguir órdenes, sino que portaban la llama de la ambición compartida. Schwab no era un adulador, era un constructor por derecho propio. Carnegie no le eligió por su lealtad ciega, sino por su audacia compartida. Forjaron una asociación en la que la audacia no era la excepción, sino la expectativa. El intercambio de ideas no era tímido, sino feroz. Los planes no se susurraban, se declaraban. El riesgo no se temía, se aprovechaba. Juntos, convirtieron sueños fundidos en realidades de acero, y el mundo no tuvo más remedio que plegarse a las estructuras que levantaron. Debes construir esos círculos en tu propia vida. Debes rodearte no de hombres que te pidan que tengas cuidado, sino de hombres que te exijan que seas valiente. No con hombres que te pidan precaución a cada paso, sino con hombres que te recuerden a diario que la grandeza no surge de la seguridad, sino del campo de batalla de la decisión audaz. Si caminas solo, puedes avanzar rápidamente durante un tiempo, pero si forjas alianzas, puedes avanzar poderosamente y soportar tormentas que aplastarían al solitario. No basta con esperar que esos hombres aparezcan, hay que buscarlos, debes ponerlos a prueba, debes revelar tu propia audacia para que suscite la audacia de los demás. Y cuando las encuentres, esas almas raras que no tienen miedo de soñar de forma escandalosa y actuar con rapidez, debes unirte a ellas en un compromiso mutuo. Fijen reuniones no solo para conversar, sino para afinarse mutuamente. Responsabilícense mutuamente, no solo de las promesas realizadas, sino de las acciones llevadas a cabo. Crear rituales de audacia. Hagan del movimiento audaz su lenguaje común. Cada semana deben reservar un tiempo para lo que yo llamo el consejo de riesgo. En este consejo, cada hombre debe declarar qué acto audaz ha tomado desde la última reunión. No debe haber espacio para las excusas, ni refugio para los retrasos. Debes celebrar el movimiento, recompensar la iniciativa y llamar a la vacilación con amorosa severidad, porque la mente, como una hoja, se afila mejor cuando se golpea contra otra hoja de igual dureza. Y entiendan esto,
El mundo fuera de su alianza no comprenderá su fuego. Dirán que eres imprudente, dirán que son tontos, dirán que deberías ir más despacio, esperar, ser razonable. Déjales hablar, que se retiren a las tranquilas sombras de la pequeñez. No construyes para que te aplaudan, construyes para tu destino, y descubrirás que, con el tiempo, los mismos críticos que antes se reían de tus alianzas se quedarán admirados de las estructuras que habéis levantado juntos. Afirma esta verdad en tu interior cada día. Di en voz alta y con fuego: soy el tipo de persona que construye círculos en los que la audacia es normal. Soy el tipo de persona que afila a los demás y exige ser afilado a cambio. Soy el tipo de persona que multiplica el valor mediante la asociación. Soy el tipo de persona que elige a sus aliados con la seriedad de un rey que elige a sus generales. Soy el tipo de persona que crea entornos en los que el riesgo es el ritual y la victoria el resultado. Que estas afirmaciones no pasen simplemente por tus labios, sino que se graben en tu alma. Entra en tus alianzas con plena presencia. Habla con valentía. Actúa con rapidez. Eleva a tus compañeros a una mayor audacia, al igual que permites que ellos te eleven a ti. Haz que tus reuniones sean peligrosas para los pequeños pensamientos y mortales para los retrasos. Dejad que la vibración de vuestra certeza combinada sacuda toda duda oculta, toda vacilación oculta, hasta que no quede nada más que la estructura pura e inquebrantable del destino compartido. Recuerda, las montañas que estás llamado a mover nunca fueron concebidas para ser movidas solo por tus manos. Los ríos que estás destinado a redirigir, las ciudades que estás destinado a construir, los imperios que has sido ungido para establecer, todos ellos fueron puestos a tu alcance, pero requieren no solo tu voluntad, sino la voluntad combinada de tus pocos elegidos. Solo puedes agitar las aguas. Juntos creáis la inundación. Por tanto, busca la alianza como un deber sagrado. Manténla como una confianza sagrada. Guárdala como guardarías tu tesoro más preciado. Porque el hombre que camina audazmente solo puede sacudir el polvo durante una temporada. Pero el hombre que une su vida a otros hombres audaces sacude la tierra misma durante generaciones. Dilo ahora, porque lo que dices pronto lo encarnarás. Soy el arquitecto de alianzas audaces, me muevo con hombres de fuego, forjo hermandades de audacia, construyo consejos de acción y juntos somos invencibles. Un truco conocido por los pocos que moldean el destino del mundo y desconocido para los muchos que son moldeados por él. Es un secreto tan simple que a menudo se pasa por alto, tan poderoso que una vez que se aprovecha, separa a los constructores de los mendigos, a los gobernantes de los gobernados. Es este. Debes actuar como si ya estuviera hecho, no algún día, no pronto, ahora, en cada respiración, en cada movimiento, en cada decisión. Debes comportarte como si la victoria que buscas ya te hubiera sido concedida y el mundo estuviera simplemente esperando a alcanzarla. Imagínatelo ahora. Imagina que ya lo has conseguido. ¿Qué dirías? ¿Te temblaría la voz? ¿Dudarías antes de hablar? ¿Buscarías la aprobación en cada mirada? Number. Hablarías con claridad. Construirías con decisión. Declararías sin disculparte. Las palabras que utilizarías no estarían impregnadas de incertidumbre, sino que sonarían con firmeza. Los pasos que darías no serían cautelosos, sino decididos. Tu apretón de manos sería firme. Tu paso sería imponente. Tu presencia se anunciaría incluso antes de que abrieras la boca. Verás, el hombre que triunfa no es el hombre que espera pruebas. Es el hombre que la proporciona a través de la acción. No le ruega al destino que se fije en él, sino que se lo ordena convirtiéndose en la encarnación de su visión antes de que el mundo le dé permiso para hacerlo. Es el reverso del retraso. La demora dice, espera a estar preparado. La audacia dice,
Estoy preparado, porque he decidido estarlo. La demora dice, demuéstralo primero. La audacia dice, la prueba sigue a la actuación. Barnes comprendió esta gran ley cuando se presentó a las puertas de Thomas Edison. No era rico, no tenía experiencia, no le presentaron hombres importantes ni le acompañaron logros rutilantes. No tenía nada que el mundo hubiera considerado digno. Pero Barnes tenía algo más. Había decidido actuar como si ya fuera socio de Edison mucho antes de que se firmara ningún acuerdo. Su mente había firmado el contrato antes que su mano. No habló como un hombre que busca favores, sino como un hombre que ofrece colaboración. No se movía como un siervo, sino como un igual en la visión. Y con el tiempo, el mundo visible de lento movimiento, se alineó con lo que Barnes ya había sellado en espíritu. Usted debe hacer lo mismo. Comienza cada día con un ensayo mental. No te veas como un hombre en camino, sino como un hombre que ya ha llegado. Pronuncia en voz alta las palabras que pronunciaría un hombre victorioso. Mueve las manos con la precisión de un hombre cuyo trabajo es construir un trono, no cavar una zanja. Inclina la barbilla con la compostura de un hombre que sabe que su nombre quedará grabado en las piedras de la historia. A la mente subconsciente no le importa si la imagen que le proporcionas está sacada de condiciones presentes o de realidades futuras. Obedece a la imagen repetida con fidelidad mecánica. Construye lo que se le muestra una y otra vez. Practique la imitación física. Siéntate como él se sentaría. Camina como él caminaría. Saluda a los demás no con la incertidumbre de un hombre que pide aprobación, sino con la gravedad de un hombre que ofrece su destino. Tus hombros deben hablar antes que tu boca. Tu postura debe declarar, yo pertenezco, incluso cuando la sala aún no te haya reconocido. No esperes a que el mundo acepte. Estás entrenando al mundo para que te vea. Practica el mando verbal. No digas, espero llegar a ser algún día. Di, soy el hombre que construye. No susurres, lo estoy intentando. Anuncia, estoy creando. No dejes que se cuele ninguna duda entre tu lengua y tu verdad. Habla en voz alta cada mañana y cada noche, no como un mendigo que suplica al destino, sino como un gobernante que da órdenes. Y cuando sientas la tentación de volver al lenguaje antiguo, a las palabras suaves y los tonos débiles, corrígete rápidamente. Un rey no tartamudea cuando dicta un decreto. Habla y se hace. Afirmar en voz alta cada día, con fuego y con fe. Soy el tipo de persona que se mueve como si el mundo ya se hubiera inclinado ante mi visión. Soy el tipo de persona que convierte los resultados en realidad con la fuerza de la certeza. Soy el tipo de persona que construye sin esperar aplausos. Soy el tipo de persona que encarna el futuro en cada paso presente. Soy el tipo de persona cuya sola presencia recuerda al mundo que el destino no se retrasa, sino que se declara, que estas palabras no pasen simplemente por tus labios, que ardan en tu mente hasta remodelar la arquitectura misma de tu ser. Cada mañana, al levantarte, antes de dejar que el polvo de las dudas de ayer se asiente en tu alma, vuelve a declarar la victoria. Mírala, siéntela, camina desde él, no hacia él. El destino no es una montaña lejana que te esfuerzas por escalar. Es el suelo bajo tus pies cuando te atreves a moverte como si ya estuvieras en la cima. Habrá días en los que la evidencia de tus ojos parecerá burlarse de ti, cuando tu entorno discuta tus declaraciones, cuando las voces de los hombres más pequeños te susurren que eres un insensato por actuar con tanta audacia. No les hagas caso, no son adivinos del destino, son protectores de la mediocridad. No comprenden que toda gran creación fue primero invisible, primero increíble, primero indemostrable, hasta que el hombre que se atrevió a actuar como si fuera cierta, la hizo innegable. Debes decidir ahora, no más tarde. ¿Vivirás por la vista o por la visión? ¿Obedecerás al mundo tal como es o le ordenarás que se convierta en lo que debe ser? No esperes señales, sé tú la señal.
No esperes a que te pongan la corona en la cabeza. Colócala tú mismo mediante la postura de la certeza, con el discurso de la finalidad, con la acción de la inevitabilidad. La victoria no espera al hombre que vacila, corre al encuentro del hombre que camina como si ya la tuviera en sus manos. Dilo en voz alta incluso ahora mientras escuchas: camino desde la victoria, no hacia ella. Actúo como si el destino ya se hubiera cumplido. Me niego a que las pequeñas evidencias dicten mi gran fe. Soy la prueba viviente de que la visión gobierna la realidad. Ya he sido coronado y me muevo en consecuencia. Que esto se convierta en tu código de movimiento, tu ritmo de respiración, tu hábito de pensamiento, porque el hombre que domina este truco mental no es un embaucador, es el arquitecto de los milagros, y el mundo, aunque tarde en reconocerlo, acabará arrodillándose ante el hombre que hace tiempo decidió que caminaría no por permiso, sino por la certeza de su propósito. Hay un acto solemne que debe tener lugar si quieres elevarte por encima del nivel del ordinario y entrar en el dominio que ha sido tallado para ti por la mano invisible del propósito. No se trata de un acto ante la multitud. No es presenciado por amigos que aplauden ni anotado en los registros de los hombres. Es un acto que se hace a solas, en la quietud sagrada, donde solo tu espíritu y tu Creador escuchan las palabras. Es la firma de tu alianza con el riesgo. Necesitarás una hoja de papel, un bolígrafo y una voluntad de acero. Tendrás que presentarte como un hombre que ya no pide permiso, sino que declara su lealtad a su misión. En la parte superior de la página, escribe estas palabras despacio, con cuidado, sintiendo el peso de cada letra a medida que fluye de tu mano. Yo, y aquí escribe tu nombre completo de tu puño y letra, como hombre llamado por un propósito y obligado por ningún permiso del hombre, por la presente pacto que no pediré más permiso para perseguir el propósito puesto dentro de mí. No te precipites con estas palabras, no las trates como mera poesía. No estás escribiendo deseos, estás sellando un voto. Una vez que lo hayas escrito, una vez que la tinta se haya secado y el papel lleve el sello de tu decisión, firma con tu nombre debajo con firmeza, no como una esperanza, no como una sugerencia, sino como un hombre que sella su propia orden a sí mismo y al universo. Luego, coloca este pacto donde lo veas cada mañana cuando te vistas para la batalla. Fíjalo cerca de tu espejo o en el interior de la puerta de tu armario o donde sea que tus ojos deban verlo antes de que comience el día. Esto es para recordarte diariamente que no estás gobernado por las voces de la cautela ni por los retrasos de la duda. Estás gobernado por la promesa sagrada que has hecho entre tú y tu Creador. Cada mañana, antes de ponerte una sola prenda sobre el cuerpo, léelo en voz alta. Párate derecho, los hombros hacia atrás, léelo con el tono de un rey recitando las leyes de su reino. Que tu voz sea fuerte, aunque tu corazón tiemble, porque la fuerza no es la ausencia de temblor, sino su dominio. Pronuncia el pacto en voz alta hasta que las paredes de tu habitación recuerden la vibración, hasta que tu propia atmósfera se cargue con la energía del compromiso. Descubrirás que cuanto más lo leas, más comenzará tu espíritu a obedecerlo. Al principio, puede que aún vaciles, que aún titubees, que aún sientas el tirón de las viejas cadenas del miedo, pero la persistencia convertirá el hábito en carácter, y el carácter te convertirá en la encarnación viviente de tu propio voto. Entiendan esto, el hombre que no arriesga aún no cree plenamente en su propia misión. El riesgo no es imprudencia, es reverencia, es obediencia a la llamada invisible que todo gran hombre ha oído en la quietud de su propio corazón. Carnegie lo oyó cuando se atrevió a invertir todo lo que poseía en el futuro del acero. Ford lo oyó cuando desafió a toda la industria de la hípica con un sueño demasiado grande para las mentes de la época.
Arriesgaron no porque fueran temerarios, sino porque reconocieron que la obediencia a un propósito así lo exigía. Así que ahora tú debes hacer lo mismo. Debes reconocer que pedir permiso, esperar a que otros aprueben tu sueño, no es humildad. Es desobediencia al destino depositado en ti. Ya no debes arrodillarte ante los altares de la opinión pública. Solo debes arrodillarte ante la llamada que te hace la inteligencia infinita que da vida a todas las grandes empresas. Este pacto, una vez escrito y pronunciado a diario, empezará a labrar un nuevo camino en tu mente, despejará los escombros de la indecisión, quemará los setos de la indecisión, encenderá un fuego en tus huesos que ninguna tormenta de dudas podrá apagar. Dilo en voz alta una y otra vez. Yo, y aquí pronuncias tu nombre con valentía, ya no pediré permiso para perseguir el propósito puesto dentro de mí. Me moveré sin disculparme. Arriesgaré sin arrepentirme. Actuaré no cuando sea seguro, sino cuando sea correcto. Cuando firmas este pacto, ya no eres simplemente un hombre con un sueño. Eres un hombre bajo juramento al destino. Y el mundo, por lento que parezca, siempre cede ante el hombre que se mueve con un compromiso tan solemne e inquebrantable. Fírmelo, léelo. Vívelo y observa cómo el cielo y la tierra se reorganizan para obedecer al hombre que obedeció su llamada. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe elegir con brutal honestidad el terreno que pisará. Puede encogerse en la sombría seguridad de la cautela, convenciéndose a sí mismo de que la prudencia es virtud y la vacilación es sabiduría, o puede elevarse con los ojos encendidos a las alturas del destino, donde el riesgo es el coste del recuerdo y la audacia es el peaje que se paga por la inmortalidad. Que quede claro, el hombre que juega a ser pequeño muere cada día. No perece en un solo gran colapso. No. Su alma se marchita lentamente, como un poderoso roble hambriento de agua, sus sueños decayendo un día cauteloso a la vez, hasta que es una cáscara, un susurro, un lamento. Sin embargo, el hombre que se atreve, el hombre que se mueve cuando otros murmuran, que habla cuando otros se tragan la voz, que se atreve mientras otros deliberan, no solo vive en su propio tiempo, sino que en la memoria de generaciones. Se convierte en una historia contada con reverencia, una vida estudiada, un monumento que el polvo del miedo no puede borrar. Ahora debes ver con claridad que el peligro no está en mudarse, sino en lamentar la vida que nunca te atreviste a construir. Debes comprender que la seguridad es el mentiroso que roba más sueños de los que jamás podría robar el fracaso. El tiempo corre y cada vacilación es un robo contra tu propio destino. No se te concederá una segunda vida para corregir la cobardía de hoy. Este día, esta hora, este mismo momento es la materia prima de tu legado y debes forjarlo con fuego, no con miedo. No creas que el hombre audaz no siente los temblores de la duda o los dedos helados del miedo. No. Lo siente plenamente, más agudamente que los que se esconden, pero elige el movimiento, elige la voz, elige la acción, porque sabe que la audacia no es negar el miedo, sino dominarlo. La audacia no es temeridad, la audacia es obediencia a la misión que el miedo no se atreve a tocar. El hombre que arriesga su reputación, su comodidad, incluso su seguridad inmediata en aras de su vocación, es el hombre que la historia recuerda y al que el cielo sonríe. Mira a los hombres cuyos nombres han sobrevivido a la tumba. ¿Pasaron de puntillas a la grandeza? ¿Esperaron el aplauso antes de hablar, la garantía antes de moverse, la seguridad antes de construir? Nunca. Carnegie se lanzó a los fuegos fundidos de la industria sin otra promesa que el fuego de su propio corazón. Ford impulsó su visión contra las risas del viejo orden. Roosevelt subió las colinas de la vida no porque fuera seguro, sino porque era lo correcto. Sus nombres están cincelados en el granito de la historia no porque actuaran con cautela, sino porque se atrevieron mientras otros se retrasaban. Debes escribir tu victoria no en planes,
sino en actos. Los planes son seguros, los actos son peligrosos. Los planes reconfortan la mente, los actos estiran el alma. Los planes pueden susurrarse en las habitaciones secretas, pero los actos deben gritarse con el cuerpo ante el mundo. Y el mundo solo responde a los actos, solo se inclina ante el hombre que hace, no ante el que sueña. A partir de hoy, debes caminar como un hombre que sabe que la pequeñez es inanición del espíritu. Cada elección que hagas debe ser hecha contra una sola pregunta ardiente. ¿Esto alimenta mi grandeza o mi pequeñez? Hay que enfrentarse a cada duda, a cada retraso sacrificado en el altar de la decisión. Debes escribir tu historia no en lo que esperabas, sino en lo que te atreviste a hacer, porque el arrepentimiento está reservado para los hombres que esperaron. El legado está reservado a los hombres que actuaron. Y ahora, al terminar este encargo, deja que estas afirmaciones se graben en tu espíritu con el cincel de la convicción. Pronúncialas no una vez, no tímidamente, sino como un hombre que firma su nombre con fuego en el libro del destino. Pequeñez hambrienta. Grandeza alimentada. Soy el tipo de hombre que quema el puente de la vacilación. Soy el tipo de hombre cuyos pasos crean un camino donde antes no lo había. Soy el tipo de hombre cuyos hechos gritan más alto que las dudas de. Soy el tipo de hombre que se atreve hoy para no llorar mañana. Soy el tipo de hombre cuya historia se contará porque se movió cuando otros murmuraban. Recuerda esta verdad final y eterna. El hombre audaz vive para siempre, no porque evitó la muerte, sino porque vivió tan plenamente que la muerte no pudo borrarlo. Ahora debes elegir cada día ser ese hombre. El tiempo corre. Muévete o llora.